En Cocinas Roma contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo a nuestros clientes un servicio profesional y cercano. Desarrollamos un servicio integral para tu nueva cocina, comenzando por un diseño en 3 dimensiones y una posterior fabricación a medida. Y por supuesto, incluimos todos los electrodomésticos para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de tu cocina. Contamos con un excepcional servicio postventa que incluye 5 años de garantía en todos nuestros trabajos. Visítanos en calle Real de Castilleja de la Cuesta o visita nuestra página web www.cocinasroma.es. Vamos a ver, se mezclan ahí dos conceptos. Una cosa es informar a los ciudadanos de determinados asuntos que puedan ser de especial interés para ellos en relación con, por ejemplo, las ofertas de empleo, aunque sean de carácter temporal, vinculadas a programas que nos vienen al ayuntamiento a través de otras administraciones, ya bien sea la autonómica a través de la Junta de Andalucía o la local a través de la Diputación. De alguna forma tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a ese poco empleo que se está creando, pero bueno, empleo al fin, al que la población quiere optar. Ahora mismo no hay forma de que se puedan estar informando como para poder participar en tiempo y forma, porque no se arbitra desde el ayuntamiento ningún mecanismo que así lo garantice. Bien al contrario, como hacen un uso bastante discrecional de cuál es esa oferta y a quienes se la ofrecen, pues limitan el alcance de la información. Nosotros utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, desde los que están creados actualmente, como la propia web del ayuntamiento, a los bandos que siguen teniendo su vigencia para el conjunto de la población, los paneles informativos que están ubicados o deberían de estar ubicados en zonas transitadas y de fácil acceso para todos los vecinos y las vecinas de Tomares, como otras fórmulas de distribución de publicidad específica, etcétera, etcétera. Esto me refiero a cuestiones de convocatoria de subvenciones, ofertas de empleo y cuestiones de este tipo, cosas que tengan un tiempo muy estrecho como para que la población no da tiempo de que se difunda el boca a boca, sino que es necesario que lo conozca en tiempo y forma. Bueno, se podría ampliar con alguna aplicación para los móviles, ¿no?, con alguna clase de aviso. Eso en relación con esto, pero como estás preguntando también por el tema de la transparencia en la gestión municipal, pues además de utilizar este mismo tipo de mecanismos, yo creo que es necesario garantizarlo también a través de la creación de un área de participación ciudadana. O sea, los vecinos y las vecinas, los tomareños y las tomareñas tienen mucho que decirnos sobre la acción política que se pueda tener. Es necesario que se les dé la voz al pueblo en lo que es la gestión del presupuesto. Hay partidas que se puede priorizar perfectamente el gasto o se pueden reducir los ingresos teniendo en cuenta qué es lo que considera la población también que necesitan preferentemente. Y luego hay muchas parcelas que puedan ser de carácter más técnico del ayuntamiento o del día a día, que lo que sí permiten es que yo, si soy alcaldesa, pues me someta en el periodo de tiempo que así se considere, que podría ser una vez al trimestre o así, a las preguntas directas de los vecinos que quieran hacerme. O sea, someterme como si fuese a un examen final, pero trimestral, ¿no? Y no rehuir, desde luego, la explicación de ninguna de las preguntas que se me formule. En fin, el gasto municipal no solamente es que se haya visto incrementado en este tiempo de crisis o de dificultades para la población, sino que viene siendo ya de por sí bastante cuantioso para las arcas municipales, pero fundamentalmente porque tanto por parte del Partido Socialista cuando estaba gobernando anteriormente como por parte del Partido Popular cogieron esa deriva que a Izquierda Unida nos parece terrible, que es la externalización y la privatización de servicios de todo tipo, cuando se sabe que es muchísimo más eficiente una gestión de lo público desde lo público. Entonces, Izquierda Unida, ¿qué es lo que se plantea? Remunicipalizar aquellos servicios que sea posible, hacer una revisión de los contratos que están en vigor, optimizar los recursos disponibles que son municipales, que son muchos, el personal técnico
del que dispone el ayuntamiento es muy cualificado y está infrautilizado en muchísimas delegaciones y en muchísimos casos, y eso nos permitiría de alguna manera rebajar los gastos y los costes de la propia gestión de los servicios que es necesario prestarle a los ciudadanos. Bien, yo diferenciaría entre lo que son impuestos y lo que son las tasas. Son dos conceptos diferentes. Hay un impuesto que viene siendo sangrante, que tiene relación con lo que siempre se llama la contribución, el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Y el de la basura o la recogida de residuos sólidos urbanos, que está vinculado también al precio del suelo y al precio de la vivienda, ¿eh? Están interrelacionados de tal manera que el mantenimiento de un nivel de pago de impuestos, de un tipo de impuestos en el IBI, repercute también en lo que se nos cobra por la recogida de residuos sólidos urbanos. No se ha ajustado en estos últimos 10 años, desde que el Partido Socialista revisó la ponencia que había de valor del suelo, cuando, antes de la crisis el valor del suelo estaba muy al alza y sobredimensionado, no se ha revisado, con lo cual llevamos 10 años pagando impuestos municipales por encima del valor de las propias viviendas, de los servicios que presta el ayuntamiento. Esto es revisable de manera inmediata, han transcurrido los 10 años que son necesarios para ello y eso hay que ajustarlo al precio actual del suelo y de la vivienda. Cada quien que pague en función del tipo de vivienda y del tipo de prestación de servicios de la que hace uso en relación con la recogida de residuos sólidos urbanos. Y en relación con el tema de las tasas, hay distintas ordenanzas que regulan el pago de tasas diversas, incluidas las del uso de actividades deportivas, son más comunes porque hacen mucho uso de esta variedad de servicios que presta el ayuntamiento al conjunto de la población. Y que son perfectamente revisables a la baja, ajustar el coste de los servicios que se prestan a la prestación del propio servicio. El problema es que muchos de estos están privatizados y por tanto contienen el margen de beneficio que las empresas que los prestan se llevan, y eso es perfectamente reducible. Pues en relación con el empleo, los ayuntamientos tienen cierta limitación por parte de la legislación y la normativa estatal. De hecho, actualmente está limitado por parte del gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, la posibilidad de hacer una oferta de empleo público desde la administración local, desde los ayuntamientos, salvo contadas excepciones que aquí tampoco se han utilizado. Llámese, por ejemplo, el tema de reforzar la seguridad a través de la policía local y tal. Hay plazas que se podrían haber convocado y no lo han hecho. Pero alguna oferta de empleo público se puede estar trabajando para que en el momento de que se nos libere y se nos permita, redimensionando la plantilla y haciendo una valoración de los puestos de trabajo y, por supuesto, teniendo en cuenta qué es lo que opinan los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes sindicales, que son muy conocedores de cuáles son las necesidades que puedan tener determinados departamentos, además del propio Departamento de Recursos Humanos que se gestiona a través del ayuntamiento. Luego, por un lado, el tema de la oferta pública de empleo no la descartamos. Es necesario, además, por fin, consolidar la propia plantilla del ayuntamiento. Se ha estado nutriendo desde décadas atrás, se ha estado nutriendo de la temporalidad y la precariedad en el empleo, que no deja de ser una forma que utilizan quienes están gobernando para tener a los trabajadores restatus de derecho de reivindicación, ¿no? De cuáles serían unas condiciones de trabajo óptimas y de regular de alguna manera su seguridad en sus puestos de trabajo. Con eso hay que acabar. La plantilla debe de ser realmente la que es necesaria y deben de gozar de los derechos que otros trabajadores y trabajadoras tienen en otros entornos laborales. Y por otro lado, es absolutamente imprescindible dinamizar todo lo que es el tejido asociativo y empresarial del propio municipio, porque eso genera trabajo indirecto. Es una obligación del propio ayuntamiento dinamizar tanto los dos polígonos de los que se dispone, el Manchón como el polígono fantasma del Saudín, que solamente tiene farolas, papeleras y bancos, pero no tiene actividad ninguna. No han sido capaces los actuales dirigentes del Partido Popular, que son quienes están gobernando el ayuntamiento, de dinamizar eso en forma alguna. Eso hay que subsanarlo y, por supuesto, hay que adoptar medidas directas que subsanen la pérdida de ingresos y la lesión que han estado sufriendo por la obra del tanque de Tormenta
todo el comercio de la zona centro del pueblo. El tema urbanístico en este pueblo está bastante limitado en la actualidad, puesto que el suelo del término municipal, salvo contadas parcelas, está prácticamente agotado, ¿no? En su momento, quienes tuvieron la responsabilidad de realizar el PEGOU, que fue fundamentalmente el Partido Socialista, no tuvieron en cuenta cuál sería el crecimiento de la población y qué tipo de modelo de pueblo era el que estaban construyendo. Con lo cual, esto se ha construido como si fuese un archipiélago de urbanizaciones que difícilmente se interrelacionan entre ellas, que es un problema también para este pueblo, es algo que hay que subsanar, pero adoleció desde su planeamiento de equipamientos, infraestructuras necesarias para dotar a toda esa población creciente de lo que iban a ir necesitando. Entonces este es un pueblo absolutamente necesitado de equipamientos e infraestructuras de todo tipo, ¿eh? No existe un espacio de encuentro para los jóvenes, no existe una residencia municipal, ¿eh? Yo siempre estoy hablando de servicio público municipal para los mayores, no existe centro de día, la biblioteca se ha quedado pequeña, etcétera, etcétera. Entonces sí es cierto que hay que hacer un estudio concienzudo de cuáles son las prioridades de inversión en ese sentido, como para que en un futuro no inmediato volvamos a tener a la población sin esos recursos que son necesarios facilitarle. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el tema de los viarios. Para las dimensiones de este pueblo es necesario que haya una zona centro que sea mayor, peatonalizada, lo que entiendo obliga a hacer una mejor redistribución de cuáles son las zonas accesibles con los vehículos y por supuesto las zonas necesarias de aparcamiento. Eso es fundamental. Para la conservación medioambiental no solo tenemos que irnos a su futuro, sino a su presente. Admite muchísimas mejoras de manera inmediata. Existe desde el año 2007 un estudio que realizó una empresa, eso fue un encargo del Partido Socialista, del equipo saliente, en relación con la Agenda 21. En ese estudio hubo bastante participación ciudadana, muchos miembros de Izquierda Unida estuvimos participando también de forma activa en el análisis de cuáles serían, en hacer un buen diagnóstico y en las propias propuestas, pero ese estudio, el resultado de ese estudio, que yo entiendo que es bastante bueno, no se ha llevado a efecto, no se ha tenido en cuenta para nada esa participación y ese trabajo colectivo, ¿no? Ese esfuerzo colectivo que se hizo en su día. Hay muchísimas cosas mejorables, desde el propio mantenimiento de los parques y las zonas jardinadas que existen en el municipio, a la propia vegetación, que se han ido talando, por ejemplo, en la zona urbana, en las zonas transitadas, la arboleda se ha ido talando, pero no se ha ido repoblando. Nosotros propondríamos, desde luego, la repoblación con plantas autóctonas y plantas que además no den especiales problemas de limpieza, ¿no? Y sobre todo en las zonas de aparcamiento, que es una queja general también de quienes utilizan las zonas de aparcamiento que están próximas al centro fundamentalmente, y desde luego de quienes tienen que limpiar el acerado. Evidentemente las especies que están actualmente, bueno, pues ahí están, habría que hacer un estudio diferente. Luego está todo el tema de ahorro energético, ¿no? Aquí pudiendo existir instalaciones de energía solar en todos los edificios públicos y para el propio alumbrado urbano, pues no se está utilizando. Se ha hecho en los últimos tiempos un esfuerzo en algunas zonas poniendo lámparas LED, que no es del gusto por la escasa iluminación que ofrecen de la población, ¿no? Hay zonas que están bastante en penumbra, por no decir que están a oscuras.
en fin, como digo, los recursos de los que dispone el municipio, como es el agua. Sabéis que esta es una zona que tiene afloramientos de agua natural. Sin embargo, no se ha invertido nada en la recuperación de sus fuentes, cuando uno de los usos prioritarios que se podría hacer y que además repercutiría en la reducción de los gastos generales que hace el ayuntamiento en relación con el baldeo y limpieza de las calles, así como con el riego de la vegetación, pues no se está utilizando. Se puede utilizar el agua no potable y no el agua de la red como se está utilizando actualmente, ¿no? O sea que hay muchísimos asuntos que son de corrección inmediata. La recogida de residuos sólidos urbanos, más que selectiva, es, bueno, en fin, hay mucha gente que se pregunta, aunque está vinculado al tipo de camiones con los que se hace la recogida y por tanto a la empresa que lo realiza, la propia contratación, que la gente dice que por qué mezclan lo orgánico con los envases, ¿verdad? No es exactamente así. Pero bueno, eso es algo que se podría mejorar, así como la propia ubicación de los contenedores, cuestiones como el tema del impacto visual y paisajístico que hay en el pueblo, de señales que son señales de tráfico que son absolutamente innecesarias, o la propia ubicación de lo que son los soportes publicitarios, ¿no? Todo eso es mejorable y de forma inmediata, tampoco requiere grandes inversiones. Haciendo un esfuerzo para ser concreto. Educación a cualquier nivel o en alguna en concreto. La verdad es que Tomares está a falta, y es una urgencia que se dote de un nuevo colegio de infantil y de primaria. Pero no es el único problema que tiene, porque un instituto de reciente creación como es el Itaca se ha quedado pequeño. O sea, la falta de planificación y de previsión que se ha tenido en cuanto que se ha implementado con bachiller, pues bueno, ya no caben, los alumnos van a terminar en caracolas, ¿no? O sea, lo que no se puede permitir es que, bueno, una inversión de esa naturaleza, que es cuantiosa para cualquiera que sea la administración que la cometa, ya nazca con esos vicios del principio. Es decir, algo que se dota de laboratorio y tal, pues ya de entrada no tenía salón de actos para ningún uso, no de usos múltiples, sino de ningún uso. Tienen habitualmente que hacer uso de la biblioteca cuando quieren hacer algún tipo de jornadas o tal, pero bueno, no se puede para poder tener un lugar donde recoger al alumnado y privándolos de la posibilidad de que la enseñanza se restrinja en algunas áreas de conocimiento, como es por ejemplo lo que os estoy diciendo de los laboratorios. En relación con el tema de actividades de educación complementaria, pues todo lo que tenga que ver con lo musical, lo deportivo, lo artístico, el deporte, la creación, es absolutamente necesario dotar de espacio, por ejemplo, en un centro de jóvenes, el poder dotarlo de espacios para ensayo. Existe en Tomares, como supongo que sabréis, han emergido grupos que es verdad que salen de los sótanos, ¿no?, de las casas de los padres, que han sido los espacios que habitualmente han utilizado para el ensayo, pero bueno, que hay que dotarlo. Hay bandas de música, hay coral, en fin. Por eso te decía que a qué nivel, porque bueno, desde un concepto más amplio de lo que es la educación, tanto la formal como la informal, pues bueno, es necesario incidir en todo este tipo de cosas, ¿no? Mejorar la oferta que se produce, por ejemplo, en idiomas, que no sea necesariamente restringido a inglés y francés, ¿no? Se puede ir iniciando perfectamente desde pequeños en otros idiomas. Y bueno, hay otras ofertas complementarias que pueden estar relacionadas con el ocio, que también son actividades educativas, ¿no? Está el campamento, las semanas blancas, la posibilidad de hacer intercambios internacionales, viajes, un mejor conocimiento de la identidad de Tomares, del propio pueblo, de las zonas y de la comarca, de todos los pueblos colindantes. Todo eso serían actividades educativas que habría que potenciar. Vamos a ver, en relación con las medidas sociales. Por supuesto, priorizar en el presupuesto las partidas de gasto destinadas a la atención de cualquier persona del municipio con necesidades que no estén cubiertas. Me estoy refiriendo a las necesidades básicas y fundamentales que toda persona debe tener garantizadas, porque así lo dice la Constitución. Luego, la administración local, que eso es el ayuntamiento, debe de garantizar que todas las personas de este pueblo
tengan esas necesidades atendidas de forma prioritaria. No se puede entender que a nadie le corten ni la luz, ni el agua, ni el gas, ni tenga vivienda, ni los niños puedan ir al colegio, ni tengan dificultades para comer. Pero todo esto no pueden ser actuaciones gestionadas a través de actividades de caridad o de asociaciones caritativas. Estos son derechos que todas las personas tienen por el propio hecho de ser españoles o aún no siéndolo. Nosotros reconocemos que ese derecho debe ser ampliado y, por supuesto, tanto el derecho a la educación como a la salud, como a ser defendido cualquier persona frente a situaciones injustas o de desigualdad o de discriminación, cualquiera que sea. No voy a hablar de colectivos porque a mí me gusta hablar de personas y igualdad, que nos estemos refiriendo a mayores en situaciones de dependencia o a mujeres con cargas familiares y escasos recursos económicos o alguna conflictividad de algún tipo en sus relaciones, o sea, personas en riesgo de exclusión social por otras circunstancias. Todo eso es una prioridad para Izquierda Unida, y dentro de ese paquete que ustedes llamáis servicios sociales, o así me estáis preguntando, pues bueno, está desde la creación de un fondo de emergencia social por parte del ayuntamiento, que habría que dotarlo de la forma adecuada y no anecdóticamente como se está haciendo en la actualidad, a cualquier otra medida que garantice, sea a través de recursos humanos o personal del ayuntamiento, o estableciendo determinado tipo de convenio según el sector del que se trate, como para que no quede en Tomares ni una sola persona que pueda decir que no está suficientemente atendida por este ayuntamiento. En materia deportiva, es verdad que se ha ampliado la dotación de espacios donde la población pueda realizarlo, ya sean al aire libre, ¿no?, porque se haya hecho algún arreglo de la zona que transitan o que utilizan para hacer footing, o de los propios espacios de los parques que se han dotado de alguna clase de infraestructura o de dotación que le permite hacer algún ejercicio al aire libre, como de los propios polideportivos, etcétera, que hay. Sigue habiendo un problema en relación con el uso, la accesibilidad que algunas personas tienen a los mismos, bien por cuestiones de tipo económico, porque sean muchos miembros de la familia y eso al fin y al cabo termina siendo un gasto del que se prescinde, ¿verdad?, porque no es una prioridad frente a otras cosas como el pago de la hipoteca o la comida o los gastos de material escolar o ese tipo de cosas. Entonces es absolutamente necesario poder facilitar el acceso a la práctica deportiva de todas estas personas que puedan tener recursos más insuficientes, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero también luego en lo específico es necesario darle mayor diversidad a la oferta deportiva que hay desde este ayuntamiento, así como potenciar de manera expresa lo que es la práctica deportiva de la población femenina de distintas edades y especialmente en el deporte de competición. Pues en el caso de los mayores tendemos a pensar que los mayores están todos incapacitados o restados, ¿no?, de movilidad o con capacidad insuficiente como para seguir estando integrados en su municipio, en su comunidad. En cualquier caso, además de la prestación de todos los servicios que son necesarios de cuidado y de acompañamiento a las personas con algún tipo de dependencia, porque bueno, no solamente son los mayores quienes tienen que hacer uso de esos servicios, pues habría que ampliar el personal que le está prestando estos servicios. Habitualmente se encuentran en situaciones como el verano o así, se encuentran con reducción en la prestación de esos servicios de manera injustificada, y los servicios de acompañamiento pues también tienen que llevar a que sigan estando en la medida de sus posibilidades integrados en toda la vida social y cultural que ofrece el municipio, ¿no? Entonces es absolutamente necesario atender, yo entiendo, a ambas cosas, tanto a dotar de infraestructuras que permitan el que quienes se encuentren en buena situación o no puedan disponer de una residencia de mayores que sea municipal, o centros de día, o
bueno, que puedan seguir utilizando los servicios que estén adaptados, personalizados y pensados para ellos. En relación con la movilidad, pues vamos a distinguir entre lo que es la movilidad por el propio municipio, ¿no? O sea, que sigue teniendo muchísimas, en cuestiones de accesibilidad, muchísimas dificultades porque sigue habiendo barreras arquitectónicas. En muchísimas zonas la preferencia debería de ser para el peatón o para el uso de la bicicleta, y no lo está siendo, ¿eh? Sigue siendo prioritario el tema del uso del coche. Tomares, como bien sabéis, no dispone de ninguna clase de transporte por dentro del municipio. Hay zonas que quedan bastante alejadas para quienes no tienen un vehículo propio, y bueno, dependen de que sean otras personas quienes los desplacen, aparte de que todo el desplazamiento que existe por dentro del municipio se podría revisar y replantear como para que la contaminación fuese menor. En fin, hay muchas cuestiones que son transversales, ¿no? O sea, esto afectaría a lo que me preguntabais antes con respecto al tema medioambiental, pero también hay dos problemas fundamentales, que son, uno, el tema de cómo moverse desde Tomares hasta otros pueblos del Aljarafe, que sigue siendo bastante complejo, porque hay que bajar, como conocéis, a Sevilla y coger un autobús que te suba de nuevo al pueblo al que quieras desplazarte, y luego está la interconexión desde Tomares a Sevilla, que bueno, a través de la línea 1 del metro, bien en San Juan Bajo, bien en San Juan Alto, ha descongestionado bastante los atascos que se venían produciendo, pero en fin, en horas puntas sigue siendo tráfico lento y dificultoso para quienes intentan acceder a Sevilla. Eso hay que subsanarlo de forma inmediata. Ya hubo en su momento unas subvenciones que este ayuntamiento devolvió, el Partido Popular en concreto, que tenían que ver con unos microbuses que además eran sostenibles, que permitían haber podido paliar eso, pero sin embargo no se utilizaron y se devolvieron además con el incremento de los intereses de haber estado utilizando el dinero para otros fines en vez de para esos fines. Es decir, no habría mucha voluntad política de resolver esa cuestión cuando se pudo, y como digo, devolvieron el dinero. O sea, esa sería una forma de afrontarlo de forma inmediata. Izquierda Unida no renuncia a ninguna fórmula que sea sostenible y que no requiera, en principio, por dar una respuesta a la población que sea inmediata en el tiempo, que no requiera de obras faraónicas. Yo, además, la cuestión del teleférico no la vi nunca. Quiero decir que como parque de atracciones igual sí, pero desde luego como transporte que pueda paliar el problema que se supone que tenemos que resolver del ayuntamiento, para nada. Y bueno, luego hay otras iniciativas bastante peregrinas, ¿no? O sea, como las barcas, como... Yo creo que hay que recurrir a la sensatez y a los recursos disponibles, que no tienen por qué comprometer otras partidas del presupuesto, de otras cosas que son necesarias ofrecerle a la población, con grandes obras y tal, que al final el dinero no se sabe muy bien dónde termina ni en manos de quién, ¿eh? Y además, bueno, pues sería una respuesta demasiado dilatada en el tiempo. Las inmediatas son alguna clase de tranvía, facilitar alguna fórmula de conexión, incrementar la frecuencia y el número de autobuses de las líneas existentes hasta ahora, etcétera, etcétera. En relación con la sanidad, y no queriéndolo confundir con lo que serían las competencias en salud, de todas formas, desde el municipio sí se puede establecer relaciones con otras administraciones que sí tienen esas competencias, ¿no? El tema de solicitar que haya en Tomares, con una población de unos 25.000 habitantes, que haya un servicio de urgencia 24 horas, pues nos parece que es más que necesario y más que razonable, ¿no? Sería algo en lo que habría que incidir de forma urgente, una demanda de la población desde hace muchísimo tiempo que está siendo desatendida. Izquierda Unida una y otra vez ha incidido sobre ello a través de mociones que han sido rechazadas, incluso por quienes alguna vez han estado dando las mayorías en el gobierno al Partido Popular y ahora lo llevan en sus programas. Pero entonces, cuando Izquierda Unida ha hecho esa propuesta, han votado en contra, siendo absolutamente razonable. Pero bueno, hay muchas cuestiones que están relacionadas con el consumo, y bueno, hay que proteger, por supuesto, a los consumidores y las consumidoras y ampliar el servicio que se está prestando en la actualidad a través de una oficina de información al consumidor, no solamente en el tema de que sí se suele entrar, del tema de la
sanidad, en la prestación de los servicios de restauración del municipio. En fin, hay competencias que sí están absolutamente definidas como que debe de ejercerla la propia administración local. Y bueno, en ese sentido se pueden establecer siempre alguna clase de convenio con las empresas ubicadas o radicadas en el municipio, le hace pues facilitarle el acceso a alguna clase de ayuda por prestación de servicios odontológicos o tal a los vecinos, ¿no? En fin, iniciativas de este tipo siempre se pueden acometer siempre que los vecinos consideren que es una necesidad. En nuestro diagnóstico aparece que sí, entendemos que hay personas que sí tienen acceso y no les resulta problemático, y otras personas que podrían mejorar bastante su salud en alguno de estos sentidos. En relación con la juventud, para Izquierda Unida, hablar de las necesidades de los jóvenes es contar con su participación directa en la cogestión de llevar a cabo todas esas medidas que se puedan implementar. Nadie sabe mejor que los jóvenes y las jóvenes qué es lo que se necesita. Lo es absolutamente imprescindible, aunque nosotros conozcamos y no vayan a ser ellos quienes nos hagan el programa político, ¿no? Que sí, ahí está el programa de Izquierda Unida para que lo lea quien quiera, pero es absolutamente construirlo con ellos, con ellas. A través, ya existió, cuando Izquierda Unida se encontraba en el gobierno, se creó un área de participación donde los jóvenes y las jóvenes hicieron una labor absolutamente fundamental y estaban absolutamente satisfechas todas las partes que contribuían a ello, ¿no? Pues en la gestión de programas de todo tipo relacionados con su segmento de edad. Con su participación se garantizaba que fuese ajustada la oferta política que se pudiese hacer, no como se está haciendo ahora. Yo no quiero pensar por ello, yo no quiero decidir sin su participación. Yo quiero contar con ellos, pero contar con ellos no es preguntarle qué es lo que quieren, recogerlo en un programa y luego decir que es mío, ¿no? Sino en la propia ejecución de todo ello, que tengan una participación desde el primer momento. En cuestiones de cooperación, supongo que estáis hablando tanto de las cuestiones de solidaridad con otros pueblos, ¿no? O con otros estados o con determinados colectivos, como de la propia integración en nuestro territorio, en nuestra comunidad, de aquellas personas o colectivos que puedan ser desfavorecidos o estén siendo discriminados por algún motivo, ¿no? Todo el programa de Izquierda Unida es un programa de solidaridad e integración. Todo es cooperación. Nosotros no entendemos nada sin la participación de las personas que puedan estar viéndose afectadas. Creo que además que es una responsabilidad de la administración local y de todas las administraciones ofrecerle a los ciudadanos y a las ciudadanas un espacio de participación y colaboración, como serían los voluntariados de distinto tipo. Y por supuesto el asunto del 0,7 del presupuesto, que es algo que jamás se ha cumplido en este ayuntamiento. Entonces, Izquierda Unida, a través de mociones, que es la herramienta de la que disponemos encontrándonos en la oposición, pues ha estado ofreciendo propuestas de apoyo para que fuesen acogidas por parte del equipo de gobierno, tanto en relación con lo más cercano, o sea, personas que puedan estar siendo discriminadas por razones de cualquier tipo, étnicas, sexo, discriminaciones de tipo económico, etcétera, etcétera, como de apoyo a los conflictos bélicos generados por Occidente fundamentalmente en muchísimas poblaciones. Luego están las cuestiones catastróficas, ¿no? Como decía Forge, no te olvides de Haití. Parece que cuando llega otra catástrofe, otro conflicto, sustituye al anterior, como si hubiesen sido cubiertas las necesidades humanitarias que esas poblaciones tienen. Pero bueno, hay otros pueblos que lo que siguen teniendo son problemas de naturaleza política y que no ha habido voluntad de apoyarlos, ni siquiera por parte de la comunidad internacional, como serían el ejemplo del pueblo palestino o el pueblo saharaui, ¿no? Izquierda Unida, por supuesto, está con ellos y siempre que tiene la oportunidad se lo demuestra.
En Cocinas Roma contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo a nuestros clientes un servicio profesional y cercano. Desarrollamos un servicio integral para tu nueva cocina, comenzando por un diseño en 3 dimensiones y una posterior fabricación a medida. Y por supuesto, incluimos todos los electrodomésticos para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de tu cocina. Contamos con un excepcional servicio postventa que incluye 5 años de garantía en todos nuestros trabajos. Visítanos en calle Real de Castilleja de la Cuesta o visita nuestra página web www.cocinasroma.es.